En el siguiente encuentro del posgrado vamos a trabajar el tema de análisis y extracción de información en medios de almacenamiento masivo. En primer lugar tenemos que definir qué es un medio de almacenamiento masivo. Y es cualquier dispositivo de almacenamiento basado en alguna tecnología que permite persistir información durante largos periodos de tiempo, en general de manera desconectada de un equipo de computación, como puede ser un pendrive, un CD, un disco rígido o algún disquete o alguna tecnología más antigua. Dependiendo de con qué tecnología trabaje el medio de almacenamiento masivo, va a tener algunas características. Por ejemplo, los CDs guardan la información como surcos dentro de un material de vidrio que refleja la luz de un láser y de esa manera se codifica la información que queda guardada. Pero por otro lado, los medios de almacenamiento magnéticos guardan la información como un campo electromagnético que se guarda en un medio físico afín. Las características de los medios físicos también han ido formando y delineando qué se puede hacer con los medios de almacenamiento. Y esas imposiciones o limitaciones de los medios físicos han tenido impactos sobre cómo se opera lógicamente sobre ellos, y eso nos da algunas consecuencias que nos permiten trabajar distintos escenarios de recuperación de información. Además de las implicancias tecnológicas, tenemos que tener en cuenta cómo se organiza la información en un medio de almacenamiento persistente de manera lógica. En general, los dispositivos que se comportan como discos o como dispositivos de bloque están estructurados de manera que al principio del dispositivo, en el primer segmento, sector o bloque de información, vamos a encontrar lo que se llama una tabla de particiones. La tabla de particiones indica cómo se separa en distintos volúmenes de información ese medio de almacenamiento. Y cada uno de esos volúmenes va a contener dentro de sí mismo un sistema de archivos. Los sistemas de archivos son convenciones que nos permiten estructurar la información de manera que se pueda presentar la abstracción de lo que es un archivo, que de alguna manera todos conocemos, pero en el encuentro vamos a entrar en algunos detalles sobre específicamente qué es un archivo, tanto en el contexto de un sistema de archivos o sacado de ese contexto para comprender distintas técnicas de recuperación de información. Además, entender cómo funcionan distintos sistemas de archivos, tal vez de alguna manera general, no específicamente dentro de algún sistema de archivos específico, nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede cuando se elimina un archivo, ¿sí? Y qué maneras de recuperar esa información tenemos a posteriori de ese suceso de eliminación. Es necesario entender también que la mayoría de los sistemas de archivos organizan cada uno de los archivos y las carpetas o directorios presentes en él dentro de una estructura que usualmente se denomina tabla de archivos o alguna estructura similar, que permite ver todo el contenido del sistema de archivos, todas sus carpetas, todos sus archivos, todos los atributos y propiedades que tienen, y cómo se asignan los distintos bloques de almacenamiento del dispositivo físico a cada uno de los archivos para que efectivamente almacenen su información. Al eliminar un archivo, por razones históricas de las limitaciones de las tecnologías de almacenamiento, en general lo que sucede es que se corta el enlace entre la tabla de archivos y los bloques que están asignados al contenido de ese archivo. Pero el contenido en los bloques no es eliminado, sino que simplemente se corta este enlace lógico y se define que esos bloques pasan a estar disponibles para su utilización. Pero el contenido de los archivos continúa persistiendo en esos bloques hasta que efectivamente se reutilicen o se reemplace el contenido por alguna otra razón. Eso abre el primer
tipo de técnicas de recuperación de información que vamos a ver, que tiene que ver con analizar las estructuras que quedan dentro de los metadatos del sistema de archivos para tratar de ir a buscar los bloques originales del archivo para recuperar el contenido si es que aún se encuentra en disco. Algunas herramientas que realizan este tipo de técnicas pueden haber escuchado el programa Recuba, o, yendo a herramientas forenses, la herramienta de SleuthKit o Autopsy permite hacer este tipo de recuperación. Por otro lado, a veces los índices dentro de esta tabla de archivos pueden ser reutilizados sin que se reutilicen los bloques de contenido propiamente dichos. Eso anula la posibilidad de realizar una recuperación de archivos a nivel de sistema de archivos. Y ahí es donde entran en juego las técnicas conocidas como file carving, que son toda una familia de algoritmos, técnicas, herramientas de recuperación de información que basan sus capacidades de recuperación no en el análisis de las estructuras de un sistema de archivos, sino en el procesamiento de toda la información presente en el medio de almacenamiento, independientemente del sistema de archivos, y basándose en las estructuras de datos de los distintos formatos de archivo. Esto permite trabajar en situaciones donde, como ya dijimos, tal vez el sistema de archivos eliminó las tablas, la información que estaba presente en las tablas de archivos, tal vez se corrompió gran parte del dispositivo de almacenamiento y no quedan estructuras que puedan ser utilizables para ese tipo de recuperación, o eventualmente ante algún tipo de formateo, en general algún formateo rápido, que no elimina la información en disco, sino que simplemente escribe nuevas estructuras de datos de un sistema de archivos limpio y consecuentemente elimina las del sistema de archivos anterior en esa partición. Las tecnologías de file carving son muy interesantes y permiten recuperar información en situaciones bastante adversas, pero todavía queda la posibilidad de que se haya eliminado concretamente gran parte de la información o se hayan reutilizado bloques de contenido de los que estaban asignados previamente a archivos y ya no se pueda realizar una recuperación de un archivo o de archivos de manera completa. En esas situaciones, en general, lo que quedan son fragmentos de los archivos que se encontraban previamente almacenados, y ahí es donde bajamos incluso todavía más de nivel y podemos empezar a trabajar con técnicas de búsqueda de información, como pueden ser las denominadas técnicas de keyword search o búsquedas de palabra clave, donde simplemente se busca la presencia de alguna palabra de texto, si estamos buscando texto, o la presencia de alguna secuencia de bytes específica, si estamos buscando información binaria, que se encuentre presente todavía en algún lado del dispositivo de almacenamiento completo. Este tipo de técnicas son bastante simples, pero se pueden extender mediante una herramienta que se denominan expresiones regulares. Vamos a ver un poco algunos ejemplos de qué son efectivamente expresiones regulares, pero para resumir, lo que nos permiten hacer es buscar formas de texto, ¿sí? Entonces podríamos definir una expresión regular para buscar en un texto todas las palabras que empiezan con mayúscula, o buscar, por ejemplo, todas las ocurrencias de caracteres numéricos o algunos conjuntos de caracteres para definir, por ejemplo, si estamos buscando números de teléfono, o ampliando un poco, si definimos que vamos a buscar alguna secuencia de letras seguida de una arroba, seguida de otra secuencia de letras, podemos empezar a construir una expresión regular que nos va a permitir buscar, por ejemplo, direcciones de email. Estas búsquedas de información parciales de segmentos más chicos que lo que podríamos encontrar en un archivo y datos de alguna manera sueltos es lo que se denomina data carving, y vamos a ver ejemplos un poco más desarrollados en la clase. Uno de los últimos temas que vamos a ver es el análisis forense de archivos multimedia. Específicamente nos enfocaremos en multimedia porque
son tipos de archivo que contienen metadatos propios, en general en el estándar de metadatos EXIF, y aparte son archivos que en general pueden ser relevantes o pueden aportar bastante información para una investigación o para un hecho. Además de los metadatos propiamente dichos, vamos a ver algunas herramientas que permiten analizar la estructura, cómo está formado el archivo propiamente dicho, y vamos a ver algunos ejemplos en donde esa información sobre cómo se conforma internamente el archivo permite detectar algunas instancias, por ejemplo, si el archivo proviene de una cámara de fotos, de un teléfono, sin ningún tipo de procesamiento adicional, o si el archivo ha pasado por algún software de procesamiento de imágenes o algún software de edición, como puede ser Photoshop, GIMP o algún otro software de edición de imágenes. Esa situación, esas técnicas nos permiten analizar la situación en la que por alguna razón se propone algún archivo o se plantea la hipótesis de que un archivo puede haber sido editado. En línea con eso, también vamos a ver algunos ejemplos de rastros que pueden quedar dentro del contenido mismo de los archivos multimedia, que pueden ser indicativos de algún tipo de análisis, de algún tipo de procesamiento o de intento de cambio del mismo. Todos estos temas que mencioné los vamos a ver con ejemplos prácticos, y van a quedar planteadas algunas prácticas de laboratorio que, en base a lo que veamos en la clase y siguiendo las guías que van a quedar disponibles, ustedes van a poder repetir o van a poder hacer algunos análisis propios sobre archivos que vamos a dejar disponibles para que procesen y trabajen para reforzar los temas que se vean en clase.